no sentir que eran, no identificarme con ella, porque uno cuando es joven entra en contradicciones con los mayores. Cada día que pasa, para mí, la figura del presidente Balaguer, o sea, es más grande. Sé que como todo, seres humanos, hasta Cristo y quienes creen en Dios y quienes no creen, tienen sus adversarios. Le tocó una época muy difícil, sobre todo la Guerra Fría, cuando él vino a hacer el esquema realmente entre el 66 y el 78. Pero Balaguer, o sea, yo pienso que hasta sus enemigos más encarnizados, sus adversarios más encarnizados, tiene que reconocer, Balaguer fue un humanista, a quien le han atribuido muchas cosas, como tú decías, algunas sombras, y todavía se llena la boca de odio, resaltando cosas que yo, que estuve, como tú decías, desde muy jovencito, sé que muchas de ellas, quizá todas de esas negativas, no tenían nada que ver con su accionar. Balaguer fue un humanista, un hombre honesto, para mí un monje que vivió con desapego. Quizás su mayor sueño fue contribuir en crear una sociedad justa y en hacer de este país lo que este país debía ser, que este país tiene todo para ser una nación donde la pobreza siempre existirá y existe, pero donde la gente tuviera condiciones para vivir en dignidad. Hizo preservar el medio ambiente. Hablar de todo, preservar todo, cuando uno empieza a revisar, uno ahora se da cuenta de la grandeza de esa figura que le tocó vivir en esta media isla y desarrollarse en esta media isla. Quique. Yo desde muy joven veía, porque lo conocí, sabía de la memoria extraordinaria de Balaguer, de una serie de cosas, y yo decía, cuando uno leía Churchill, De Gaulle, y leía los grandes hombres de la humanidad, y yo decía, pero si a este hombre le hubiese tocado vivir en Brasil, en Argentina, aún en países subdesarrollados de América Latina, pero países con potencial y grandes, ¿qué hubiera sido? Porque no tuvo más repercusión mundial, porque estaba en esta pequeña islita, o media isla, pero Balaguer tenía todas las condiciones que muy pocos hombres en la humanidad la pudieron cultivar. Fue un hombre que se cultivó espiritualmente y en todo el orden. Bueno, al momento de cuando un ser humano logra tener desapego, esa es la grandeza más grande que puede llegar a tener un hombre. Y Balaguer amaba este país, amaba a los dominicanos y vivió para servirle al pueblo dominicano. Quique, cuando uno va al interior del país, más allá de la capital, donde hay discusiones sociológicas, donde hay discusiones políticas y que la gente tiene un nivel de contradicción quizás mayor, cuando uno va al interior del país, cuando se habla de caminos vecinales, cuando se habla de multifamiliares, eso es una estampa en la mayoría de los municipios. Pero también, y me gustaría que usted valorara, me valorara eso en su justa dimensión, pero sin el apasionamiento emocional de su cariño por Balaguer. Es verdad que hizo eso, que es una estampa que le dio hogar a muchísimas familias que quizás en ningún momento pensaron que iban a lograr tener un techo propio, pero ¿qué tanto pesó lo que él hizo políticamente en la capital frente a lo que hizo por esas familias campesinas que hoy tienen a Balaguer como un estandarte de bueno, quien estuvo aquí, quien más hizo por nosotros fue Balaguer? Bueno, mira, te lo puedo definir en mi propia concepción también, porque fui formado bajo su égida. Mira, Balaguer creía en el desarrollo del país. Y yo voy ahora a Juancho, en Pedernales, la colonia Juancho, y ahí ni los haitianos habitan, pero en la época nuestra se le hicieron casas con acueductos para que la gente se quedara en el campo y el desarrollo fuera integral. ¿Qué ha pasado después que el presidente Balaguer entregó en las diferentes ocasiones? Que los gobernantes políticos se concentraron en la capital y en las urbes importantes para controlar políticamente y no tuvieron una visión de desarrollo. Entonces se ha concentrado en la ciudad capital
casi, yo podría decir, el 50% de los habitantes entre dominicanos y haitianos, sin haber creado la infraestructura. Por ejemplo, yo te puedo hablar de un sitio que no sé ahora si se estará trabajando. Tú sabes que desde que nosotros entregamos a añitos la planta de tratamiento de San Cristóbal no está en funcionamiento. Yo no sé ahora mismo, yo te estoy hablando de unos añitos atrás. Y de ahí era que venía toda la chikungunya y todos los problemas medioambientales, porque el río Nigua van los desechos. O sea que Balaguer, en su concepción del país que conocía, porque sabía quién era quién hasta en cada pueblito, qué río había. Hoy los presidentes de nosotros no se preocupan de si llueve o no llueve. Y Balaguer desde las 5 de la mañana estaba preocupado que si llovía en San Juan por las habichuelas. Era otro país, naturalmente, había menos habitantes. Y hay un discurso de él donde él advirtió que el día que el país tuviera de 6 a 7 millones de habitantes, la situación iba a ser muy difícil para el país. Y los gobernantes que hemos tenido han venido a querer gobernar un país con una visión de grandeza en términos de su ego y de hacer cosas sin pensar en el desarrollo de la infraestructura que necesita la gente. ¿En qué orden? El agua, por ejemplo. Y todo lo que se ha hecho aquí, después que el presidente Balaguer entregó el poder, se ha hecho con financiamiento, bueno, a partir del 2000, vamos a decirlo así, se ha hecho con financiamiento externo, porque del 96 al 2000, y yo le voy a decir una expresión que me decía mi papá antes de fallecer, que falleció antes que el presidente Balaguer, falleció 5 años antes que el presidente Balaguer, y mi papá me decía antes de morir, el día que Balaguer le falte a este país, lo van a añorar porque se va a romper el equilibrio. Y hagan una revisión, compatriotas, compañeros de Niulca, hagan una revisión, ¿qué empezó a pasar aquí a partir del año en que el presidente Balaguer murió? O sea, Balaguer tenía una visión de la nación, un conocimiento, sabía dónde estaba. Quizás lo saben, pero yo no he visto que los presidentes nuestros se preocupan por el detalle del desarrollo de cada pueblo. Entonces, hacen grandes inversiones en Bávaro, por ejemplo, y no es que yo me opongo, y en Punta Cana, y no es que yo me opongo, pero eso debe ir acompañado con toda una serie de cosas, no para que las personas que nos han invadido, que nos han ocupado, sean los que se nutran de ese esfuerzo de los dominicanos. Y no es que le cerremos la puerta, pero que lo hagamos con organización. Yo le preguntaría, si no hacemos el muro como hay que hacerlo, y me estoy yendo al presidente Balaguer porque no tiene necesidad de muro en esa época, porque el muro era un muro moral, era un muro de respeto, pero hoy día ya no hay respeto, y se cruza el masacre a pie. Entonces, si usted no establece el muro, un muro, no una verjita, como hay que establecerla, y usted desarrolla Bahía de las Águilas, ¿para quién usted la va a desarrollar? Porque si usted coge para Pedernales, o usted coge para Montecristo, usted se va a dar cuenta que las aguas nuestras son invadidas y hasta los peces y la fauna nuestra está siendo destruida por la pobreza que hay en los vecinos. Pero con esto lo que yo le quiero decir es que Balaguer tenía una visión integral de la nación dominicana y todo lo hacía con esa visión. ¿Por qué hay turismo? Bueno, recuerden los sueños de Miolán, pero por un presidente hoy tú hablas del turismo. Yo he hablado de la zona franca ahorita, que no llegué a escuchar bien qué era lo que decían de la zona franca, pero eso no está hecho de hoy para mañana, eso viene desde cuándo. ¿Quién fue el forjador de la zona franca? ¿Quién creó eso? ¿Quién creó el turismo? ¿Quién tenía una visión para desarrollar el país, pero no descuidaba el campo? Usted me hablaba ahorita de los caminos vecinales. Yo le puedo hablar, por ejemplo, la política había respecto de los cafetales, los caminos vecinales en los cafetales y la siembra de café. O sea, ¿qué tiene agricultura hoy? ¿Qué hace agricultura hoy? ¿Qué hace el IAD hoy? Yo paso por ahí, por el Bajo Yuna, y paso por ahí, por la carretera, cuando uno llega para Falcon Bridge, que están los arrozales de lado y lado. Y usted ha visto cómo están empezando a tirar tierra para cubrir los arroces y hacer bombas de gasolina. Y le tiran rellenos para hacer bombas de gasolina y hacer construcciones donde se sembraba arroz. Oye, cuando más para adelante hay bomba de gasolina. Porque en el país tenemos casi, vamos a decirlo así, 22 años, 20 años de desorden. Y yo quiero decir una expresión que decía el presidente Balaguer. Y con esto yo me estoy refiriendo a quién era él.
que le achacaron muchas cosas negativas que estoy seguro que nunca salieron de él una orden para hacer esas cosas. Nunca. Ahora estábamos en la Guerra Fría. La influencia del poder hegemónico llegaba y sus tentáculos llegaban aquí. Balaguer fue un patriota, un hombre íntegro, un hombre sensato, un hombre prudente, un amante de la humanidad y sobre todo de la dominicanidad. Muy bien. Gracias. Y agrégale a eso la reforma agraria que tuvo los pantalones de ponerla en práctica. Y la defensa del medio ambiente. Sí, naturalmente. Eso mismo, yo te lo he hablado en términos de eso mismo que yo te dije ahí, para que cuando uno pasa por la carretera Duarte, ahí entre Bonao, Piedra Blanca, esa zona ahí, la recta de ahí de la Falcon Bridge, esos arrozales de lado y lado, ¿de qué son? Yo vi que celebraron los otros días en La Vega, hace como 2 o 3 meses, que acudió el presidente, y yo puse un Twitter diciendo que al padre de la reforma agraria, al padre de la agricultura, ni mención le hicieron, y estaban celebrando el día de la reforma agraria o del agricultor. Yo no me recuerdo cuál era, yo hasta lo tuiteé, porque este es un país donde tristemente, y debo decirlo así, tristemente, tiene muchos héroes falsos, y los países necesitan héroes. Y como yo he tenido una larga vida, y desde niño empecé, conozco, como dice el refrán, al cojo sentado y al ciego o al tuerto, no sé cómo que dice el refrán. Conozco a todo el mundo. Y a veces escucho a gente decir y mencionar personas y lo hacen héroes, que cuando usted revisa realmente su comportamiento, no es verdad. Pero como los países tienen que tener héroes, es mejor uno a veces hacer mutis y no hacer lo que hace mucha gente, de poner a Balaguer en su boca cuando no tienen calidad para hacerlo. Bien, bueno, Quique, muchas gracias. Te agradezco de verdad esta conversación con nosotros y sobre todo con nuestra audiencia. Así que, pero Georgie, sí, yo quiero terminar diciéndote algo. Sí. Usted sabe qué es lo que tiene este país boca abajo, como he dicho yo, porque este gobierno solamente tiene 2 años, ni lo ataco ni lo defiendo. Sí. ¿Sabe lo que tiene este país boca abajo? La codicia y los insaciables. Es lo que tiene este país así. Bueno. Ingeniero Federico Antún Valle, presidente del Partido Reformista Social Cristiano, gracias por haber compartido con nosotros en El Rumbo de la Tarde. Gracias, Georgie, gracias, Ñulke, gracias, Colombo. Un abrazo. Un abrazo, Quique. Bien. Vamos a la pausa, regresamos en breve